Empezamos por el número 20 y vamos con algo que parece sacado de un patio trasero inofensivo, el dingo. Este perro salvaje australiano pesa entre 13 y 20 kilos, mide poco más de medio metro a la cruz y tiene el aspecto engañoso de un perro doméstico flaco y dorado. Vive en los desiertos, bosques y costas de Australia, donde caza solo o en pequeñas manadas, usando una táctica de persistencia. Rastrea, sigue y espera a que su objetivo quede aislado y débil. El caso que lo hizo célebre ocurrió en 1980, junto al monte Uluru, cuando un dingo se llevó de la tienda de campaña a una bebé de 9 semanas, Azaria Chamberlain. Durante años nadie creyó a su madre. La acusaron, la juzgaron y la encarcelaron, hasta que la justicia australiana reconoció oficialmente, décadas más tarde, que un dingo se la había llevado. Y aquí está lo más inquietante: los dingos aprenden por observación, donde se acostumbran a la presencia humana y a la comida fácil. Pierden todo el miedo, estudian los patrones de la gente y calculan. No atacan por rabia, atacan cuando los números les salen. Recuerda eso cada vez que un animal salvaje parezca demasiado tranquilo a tu lado. Subimos al número 19 y dejamos los mamíferos por algo que casi nadie considera una amenaza: un ave. El casuario es el segundo pájaro más pesado del mundo. Alcanza 1,8 metros de altura y supera los 60 kilos, con plumaje negro como brea y un casco óseo coronando la cabeza. Vive en las selvas húmedas del norte de Australia y Nueva Guinea y suele ser esquivo y solitario. El peligro está en sus patas. En cada una lleva una garra interior recta y afilada que puede medir 10 centímetros, capaz de abrir el vientre de un atacante de una sola patada, lanzada por un animal que corre a 50 kilómetros por hora y salta casi 1,5 metros. En 2019, en Florida, un casuario que un hombre criaba en cautividad lo mató, lo hizo caer y lo atacó en el suelo con esas garras. El dueño tenía 75 años. Y lo más perturbador es lo engañoso del envoltorio. Parece un dinosaurio curioso, casi cómico, con su plumaje brillante y su andar torpe, hasta el segundo exacto en que decide que eres un peligro y se lanza. La evolución no siempre disfraza a sus armas más letales de algo temible. A veces las viste de pájaro. En el número 18 bajamos al suelo polvoriento de unas islas perdidas, donde acecha el dragón de Komodo. Es el lagarto vivo más grande del planeta, hasta 3 metros de largo y casi 90 kilos de músculo cubierto de una piel acorazada de escamas. Vive únicamente en un puñado de islas de Indonesia y es un cazador de emboscada total. No persigue a la carrera, muerde una sola vez con dientes cerrados como hojas de sierra y se retira a esperar. Su saliva combina bacterias y glándulas venenosas que impiden que la sangre coagule, de modo que la víctima, aunque escape de la primera dentellada, sangra sin parar, se debilita y cae horas o incluso días después. Entonces el dragón, que ha seguido el rastro con su lengua bífida olfateando el aire, aparece para terminar lo que empezó. Han matado y devorado a personas, incluidos niños, en las aldeas que comparten su territorio. Y aquí viene el detalle más cruel: su arma definitiva es la paciencia. Puede rastrear a un herido durante kilómetros, sin prisa ninguna, porque sabe que el tiempo y el veneno trabajan para él. No necesita ganarte en una carrera, solo necesita haberte mordido una vez. El número 17 es el protagonista con el que abrimos este vídeo, y se merece su lugar: la pitón reticulada. Es la serpiente más larga del mundo. Se han documentado ejemplares de más de 7 metros, gruesos como el muslo de un adulto y pesan decenas de kilos. Vive en las selvas, ríos y aldeas del sudeste asiático. No tiene veneno, mata por constricción pura. Se enrolla alrededor del cuerpo de la víctima y con cada exhalación aprieta un poco más, cerrando el círculo hasta detener el flujo de sangre al corazón y al cerebro. La muerte llega en minutos. Después, desencaja la mandíbula y traga el cuerpo entero. No es leyenda. Además del hombre de 2017, en 2018, otra pitón devoró completa a una mujer de 54 años que había salido a su huerto, y se han registrado más casos similares en la región. Y lo más perturbador es la frialdad de la mecánica. Nada en tu cuerpo es demasiado grande para entrar, porque sus mandíbulas se separan más que su propia anchura. No oirás un rugido ni un siseo de advertencia. Solo notarás una presión que no afloja, y luego que el aire ya no vuelve a entrar. En el número 16 caemos en la oscuridad africana con la hiena manchada.
Pesa hasta 80 kilos, tiene un cuello macizo, hombros poderosos y una de las mordidas más fuertes de todos los mamíferos terrestres, capaz de partir huesos para llegar al tuétano que hay dentro. Vive en gran parte del África subsahariana y, aunque la cultura popular la reduce a una simple carroñera cobarde, es una cazadora eficiente que ataca coordinada en clan. El peligro real para el ser humano llega de noche, cuando entra en aldeas y campamentos y muerde a personas dormidas, casi siempre buscando la cara y la garganta. En zonas de Malawi se documentaron episodios en los que hienas se cebaron repetidamente, con gente que dormía al aire libre, en especial enfermos y ancianos que no podían defenderse. Y aquí está lo más inquietante: no rugen ni avisan antes de atacar. Ese sonido suyo parecido a una risa humana no es alegría, es comunicación entre los miembros del grupo mientras se coordinan en plena cacería. Para algunas víctimas, lo último que escuchan en la oscuridad es algo muy parecido a una carcajada acercándose. Llegamos al número 15, el lobo gris. Pesa entre 30 y 50 kilos. Mide más de 1 metro de largo sin contar la cola. Y caza en manada con una inteligencia social que pocos depredadores igualan. Vive en bosques, montañas y estepas de Europa, Asia y Norteamérica. Los ataques a personas son raros, pero cuando ocurren, las historias hielan la sangre. En 2024, en el distrito de Bakhrek, en el norte de India, una manada de lobos mató a alrededor de una decena de personas, en su mayoría niños pequeños, arrancándolos de sus casas durante la noche a lo largo de semanas, mientras pueblos enteros dormían armados de palos y vigilando por turnos. En la Suecia del siglo XIX, un solo lobo conocido por matar a una docena de niños aterrorizó toda una región durante meses. Y lo más perturbador es el patrón frío que se repite. Los lobos comehombres aprenden a seleccionar a los objetivos más pequeños y débiles, los que no pueden correr ni resistirse, y vuelven a la misma zona porque la recuerdan como un coto fácil. No es furia animal, es cálculo en grupo, ejecutado por uno de los cazadores más inteligentes de la naturaleza. ¿Cuál de estos 6 primeros te ha parecido más aterrador? Déjamelo en los comentarios, porque a partir de aquí dejamos atrás los ataques aislados y entramos en el terreno de los depredadores que de verdad ven al humano como comida. El número 14 emerge del agua: el tiburón blanco. Hasta 6 metros de largo y más de 1000 kilos, con varias filas de dientes triangulares y aserrados diseñados para arrancar grandes trozos de carne de un solo bocado. Patrulla aguas templadas de todo el planeta, casi siempre cerca de la costa, justo donde se bañan y surfean las personas. Su ataque característico es la embestida vertical desde las profundidades. Sube a toda velocidad y golpea con tanta fuerza que puede lanzar a una persona fuera del agua. En 1916, una racha de ataques en la costa de Nueva Jersey mató a 4 personas e hirió a otra en apenas 12 días, desatando un pánico nacional que décadas después daría forma a la imagen del tiburón asesino en el cine. Y aquí viene el detalle más cruel. Muchas veces la primera mordida no busca matar, sino tantear qué eres. Pero en un animal de ese tamaño, ese único mordisco de prueba basta para causar una herida de la que casi nadie sobrevive antes de llegar a la orilla. No oyes nada, no ves la aleta, solo sientes un tirón brutal hacia abajo. En el número 13 seguimos en el agua, pero ahora el peligro puede seguirte tierra adentro. El tiburón toro. Mide hasta 3,5 metros, es ancho, musculoso y de temperamento agresivo. Lo que lo hace único es una rareza fisiológica. Tolera el agua dulce y puede remontar ríos, aparecer en lagos, puertos y zonas donde nadie esperaría jamás un tiburón. En aquel mismo verano de 1916, 2 de las muertes se produjeron en un riachuelo de agua dulce a 26 kilómetros del mar, algo que durante mucho tiempo se atribuyó precisamente a esta especie capaz de remontar corrientes. Caza en aguas turbias y poco profundas, exactamente la franja donde chapotean los bañistas, y se le considera uno de los tiburones con mayor probabilidad de morder a un ser humano. Y lo más perturbador es la falsa sensación de seguridad. La gente cree que el peligro queda atrás al alejarse del mar, y es justo esa confianza la que lo vuelve tan letal. Estar en agua dulce lejos de la costa no es ninguna garantía. Él puede haber llegado hasta ahí antes que tú.
El número 12 nos devuelve a tierra firme con uno de los casos más espeluznantes jamás registrados: el oso besudo de Mysore. El oso besudo, también llamado oso perezoso, pesa hasta 140 kilos. Tiene garras largas y curvas pensadas para destrozar termiteros y una cara peluda y desgreñada de aspecto torpe. Vive en los bosques de la India y normalmente se alimenta de insectos y fruta. Pero a mediados del siglo XX, un ejemplar concreto en la región de Mysore atacó a unas 36 personas y mató a cerca de una docena. Y lo hizo de una forma particularmente atroz. Se abalanzaba directamente a la cara de sus víctimas, destrozándola con dientes y garras en cuestión de segundos. El cazador Kenneth Anderson, que finalmente acabó con él, describió a supervivientes desfigurados de por vida, sin rostro reconocible. Y aquí está lo más inquietante: no era un depredador hambriento cazando para comer. Era un animal que atacaba con una violencia desproporcionada y se marchaba, dejando vivos a algunos solo para que cargaran con esas heridas para siempre. A veces, lo que más aterra de un animal no es que pueda matarte, sino lo que les deja a los que sobreviven. El número 11 viene del crudo invierno japonés. En diciembre de 1915, en la pequeña aldea de Sankebetsu, en Hokkaido, un oso pardo de unos 340 kilos, conocido después como Kesagake, irrumpió en las casas de los colonos y mató a 7 personas en apenas unos días, entre ellas una mujer embarazada. Los osos pardos pueden medir más de 2,5 metros erguidos y correr a más de 50 kilómetros por hora. Y aunque rara vez ven al humano como presa, este aprendió que dentro de aquellas frágiles casas de madera había comida fácil. Volvía una y otra vez atraído por el rastro de sangre e incluso regresó al velatorio de sus propias víctimas para intentar llevarse los cuerpos. La aldea entera, aterrorizada, tuvo que organizar una partida de caza para abatirlo antes de que la despoblara por completo. Y lo más perturbador es esa insistencia metódica. No fue un encuentro casual en el bosque, sino un animal que decidió que aquel pueblo era su despensa personal y regresaba por más, noche tras noche. Aquel invierno, el frío no fue ni de lejos lo más letal. Lo que viene a partir de ahora es todavía peor. Si estas historias reales te están atrapando, suscríbete ahora para no perderte ninguna, porque entramos en la zona de los cazadores para los que el ser humano no es un accidente, sino un plato más en el menú. El número 10 es el único oso del planeta que te caza activamente: el oso polar. Pesa hasta 700 kilos, mide más de 2,5 metros y es el mayor carnívoro terrestre que existe sobre la Tierra. Vive en el Ártico, sobre el hielo, en un mundo donde la comida escasea y donde apenas ha aprendido a temer al hombre, porque casi nunca lo ha visto. Para él, un ser humano no es un enemigo, es simplemente otra fuente de carne y grasa de sangre caliente. Acecha con una paciencia escalofriante, usando el viento y los montículos de nieve para acercarse sin ser detectado, y ataca con un único zarpazo capaz de partir un cráneo o romper una columna. En el archipiélago de Svalbard, cualquier persona que salga de las zonas pobladas está obligada por ley a ir armada precisamente por este motivo. Y aquí viene el detalle más cruel: no hay provocación posible, no existe el malentendido. ¿Te ve? Te clasifica fríamente como alimento y empieza a seguirte sobre el hielo. En su desierto blanco y silencioso, tú no eres un intruso temible. Eres sencillamente una oportunidad caminando. En el número 9 volvemos al agua con el mayor reptil vivo del mundo, el cocodrilo marino. Supera los 6 metros y la tonelada de peso, con una mordida que figura entre las más potentes jamás medidas en un animal vivo. Vive en estuarios, manglares y costas desde la India hasta el norte de Australia y, a diferencia de muchos depredadores, sí considera al humano una presa perfectamente válida. Su técnica es el acecho llevado a la perfección. Flota inmóvil como un tronco a la deriva. Espera junto al borde del agua durante horas y en una fracción de segundo explota hacia adelante. Atrapa a la víctima con sus mandíbulas y la arrastra al fondo para ahogarla en el llamado giro de la muerte. Un brutal balanceo bajo el agua. Entre todas las especies de cocodrilo se atribuyen cerca de 1000 muertes humanas al año en el mundo. Y lo más perturbador es la espera silenciosa. Ese cocodrilo puede haberte estado observando durante días, memorizando a qué hora exacta bajas al río a por agua. No improvisa su ataque, lo planifica y tú ni siquiera sabes que ya estás en su lista.
El número 8 nos lleva de vuelta a la India, a una historia con nombre propio y 8 años de terror. El leopardo de Rudraprayag. Este macho medía más de 2,2 metros de largo y aterrorizó la región del Garhwal en los Himalayas, hasta sumar más de 125 víctimas humanas confirmadas. Lo que lo hacía tan espantoso era su audacia absoluta. No esperaba sorprenderte en el camino, entraba a buscarte a tu casa, derribaba puertas, atravesaba paredes de barro y techos de paja y arrancaba a la gente de su cama mientras la familia dormía a su lado. El miedo era tan profundo que durante años nadie se atrevía a recorrer de noche el concurrido camino de peregrinación que cruzaba su territorio hacia los templos sagrados de la zona. El legendario cazador Jim Corbett necesitó 10 semanas para acabar con él. Y aquí está lo más inquietante. Los leopardos comehombres son sigilosos y nocturnos, capaces de moverse a centímetros de ti en plena oscuridad sin que oigas absolutamente nada. La pared de tu propia casa, ese límite que crees seguro. Para él no es más que un obstáculo de barro entre su hambre y tú. El número 7 es uno de los lugares más escalofriantes del planeta, el manglar del Sundarbans, entre India y Bangladesh, hogar de los tigres que cazan humanos de forma habitual. A diferencia de casi todos los demás tigres del mundo, los de Bengala que viven aquí han incorporado a las personas a su dieta normal. Un tigre adulto pesa más de 200 kilos y mata con un solo golpe certero a la nuca. En este laberinto de canales nadan entre las islas, emboscan a pescadores y recolectores de miel por la espalda y en sus peores periodos han llegado a matar a decenas de personas cada año. La situación fue tan desesperada que los habitantes empezaron a llevar máscaras con un rostro humano pintado en la parte de atrás de la cabeza, porque el tigre ataca por detrás y duda si cree que lo están mirando de frente. Y lo más perturbador es esa adaptación generacional. En ese rincón del mundo, el ser humano dejó de ser el cazador y se convirtió de padres a cachorros en una presa más que enseñar a capturar. Allí, dar la espalda al bosque puede ser literalmente lo último que hagas. El número 6 tiene nombre, edad aproximada y hasta una cicatriz de bala en la cara. Gustav, el cocodrilo del Nilo, vive en Burundi, en torno al río Rusizi y la orilla norte del lago Tanganica, y se calcula que mide alrededor de 6 metros y pesa cerca de 1 tonelada, lo que lo convertiría en uno de los mayores cocodrilos del Nilo jamás vistos. Lleva décadas siendo una leyenda viva, y los habitantes de la zona le atribuyen hasta 300 muertes humanas, aunque las estimaciones varían enormemente y algunos expertos las consideran muy exageradas. Lo que sí es indiscutible es su tamaño descomunal y el rastro de pánico que dejó a su paso por las orillas. Varios naturalistas pasaron años intentando capturarlo vivo, sin éxito alguno. Su último avistamiento confirmado fue alrededor de 2015, y aquí viene el detalle más cruel de su leyenda. Los relatos lo describen matando más de lo que podía comer, dejando cadáveres sin devorar en la orilla. Sea cual sea la cifra real, un animal de esas dimensiones convierte cada metro de ribera en una trampa mortal, y a día de hoy nadie sabe con certeza si sigue ahí, esperando. Los que quedan son los más extremos de todos, los nombres que se grabaron en la historia con sangre. Activa la campana para no perderte el número 1, porque ninguno de los anteriores se acerca a lo que viene ahora. El número 5 son los leones que inspiraron el terror clásico de la jungla. Los devoradores de Tsavo, apodados El Fantasma y la Oscuridad. En 1898, durante la construcción de un puente de ferrocarril en Kenia, estos dos machos sin melena asaltaron los campamentos de obreros noche tras noche durante 9 meses, arrancándolos de dentro de sus tiendas de campaña. Las estimaciones del número de víctimas varían enormemente. El ingeniero británico que finalmente los abatió llegó a hablar de 135 muertos, mientras que estudios posteriores, basados en análisis químicos de los restos conservados de los animales, calcularon una cifra más cercana a 35. Pero lo verdaderamente aterrador no es solo el número, sino el método. Entraban juntos, cada uno se llevaba a un hombre y regresaban una y otra vez pese a las hogueras, las vallas de espinos y los rifles. Y lo más perturbador es que al examinarlos parecían perfectamente sanos, sin la herida ni la vejez que suele empujar a un felino a cazar humanos. Hoy sus cuerpos disecados siguen expuestos en un museo de Chicago, con la mirada fija en cada visitante que se atreve a acercarse.
El número 4 es un cazador que mató más que casi cualquier otro animal individual de la historia y que, sin embargo, casi nadie conoce: el leopardo de Panar. Actuó en la región de Kumaon, en el norte de India, a principios del siglo XX, y se le atribuyen alrededor de 400 muertes humanas, más del triple que su famoso pariente de Rudraprayag. Recibió mucha menos atención mediática por un motivo escalofriante: operaba en una zona pobre, aislada y remota, donde las víctimas desaparecían lejos de los periódicos y de las autoridades. A diferencia de los tigres, que suelen volverse comehombres por heridas o por la edad, este leopardo estaba sano. Según el propio Corbett, probablemente adquirió el gusto por la carne humana alimentándose de los cuerpos, sin enterrar de una epidemia que arrasó la región. Y aquí está lo más inquietante: rara vez se dejaba ver. La gente sencillamente desaparecía en silencio, dejando atrás una puerta abierta, un fuego todavía encendido y un hueco vacío donde segundos antes había una persona viva. Un depredador casi invisible al que nadie llegaba a ver hasta que ya era demasiado tarde para gritar. El número 3 es el animal individual más letal jamás documentado: la tigresa de Champawat. Se le atribuyen 436 muertes humanas confirmadas entre Nepal e India a finales del siglo XIX y principios del XX. Una cifra que ningún otro animal del que tengamos registro ha igualado por sí solo. Empezó matando en Nepal, donde alcanzó unas 200 víctimas antes de que el ejército, incapaz de cazarla, lograra al menos empujarla cruzando un río hacia India, donde simplemente continuó. Lo que la convirtió en comehombres fue una herida. Tenía 2 colmillos rotos, posiblemente por un disparo anterior, lo que le impedía cazar a sus presas naturales y la empujó hacia un objetivo más lento y blando. Llegaba a recorrer 30 kilómetros en un solo día para atacar en un lugar nuevo, eligiendo sobre todo a mujeres y niños para reducir el riesgo. Jim Corbett la abatió en 1907, tras seguir el rastro de sangre de su última víctima, una niña de 16 años. Y lo más perturbador es su frialdad casi estratégica. Espaciaba deliberadamente sus ataques por todo un enorme territorio para que nunca pudieran localizarla. Durante años fue una sombra con un recuento de muertos imposible. Antes de revelar el número 1, detente un segundo y piénsalo. Ya hemos visto a una tigresa que mató a 436 personas, a un leopardo invisible que se llevó a 400 sin dejarse ver, y a 2 leones que vaciaron campamentos enteros de obreros. ¿Qué podría superar todo eso? La respuesta no es un animal más grande ni más fuerte. La respuesta es que no fue uno solo. El número 1 son los devoradores de Nchombe, en la actual Tanzania. No fue un único león enfermo. Fue toda una manada que, según el guardabosques que la persiguió durante años, mató a lo largo de aproximadamente 15 años, entre 1932 y 1947, a una cifra estimada en hasta 1.500 personas. Investigadores posteriores creen que el número real fue menor y que se mezcló con otras muertes de la época. Pero incluso siendo muy conservadores, ningún otro caso de leones comehombres de la historia se le acerca ni de lejos. Lo que los hizo tan devastadores fue precisamente que cazaban en grupo, de forma coordinada. Entraban en las aldeas al caer la noche, arrancaban a la gente de dentro de sus chozas y atacaban con una organización que multiplicaba el número de víctimas por cada incursión. El terror fue tal que comunidades enteras dejaron de cultivar al anochecer, encerraban a los niños en cuanto bajaba el sol, y muchos llegaron a creer que aquellos leones no eran animales, sino hombres transformados bajo el control de un hechicero. Y aquí está el detalle final, el más escalofriante de todos. Esta conducta se transmitió de una generación de leones a la siguiente, como una macabra tradición de caza heredada de madres a cachorros. No fue un monstruo aislado. Fue un linaje entero dedicado a cazarnos, y durante 15 largos años ese rincón del mundo perteneció por completo a los leones. Hemos recorrido garras, colmillos, mandíbulas trituradoras y aguas turbias, desde un dingo que se llevó a una bebé de una tienda de campaña hasta una dinastía de leones que vació pueblos enteros durante 15 años. Y si algo dejan claro todas estas historias reales es una verdad incómoda. El ser humano no está siempre en lo alto de la cadena alimentaria. Basta una herida,
un hambre extrema o una simple costumbre aprendida para que dejemos de ser el observador seguro detrás de la pantalla y nos convirtamos en lo que estos animales ven cuando nos miran, presa. Si este video te ha mantenido en tensión hasta el final, dale like. Suscríbete para más historias reales del mundo salvaje y dime en los comentarios cuál te pareció el más aterrador de los 20. Nos vemos en el próximo video.